Bueno, quiero darle la bienvenida a todos a este nuevo podcast. De verdad estoy totalmente emocionado porque hoy tengo un invitado de talla, de verdad que hace mucho he querido traer aquí, que sé que les va a aportar demasiado valor. Y si tú quieres comenzar a generar ingresos por medio de Airbnb o las plataformas digitales, aquí este es el podcast que tú necesitas escuchar ya mismo. Así que quédate que va a estar totalmente chévere. Jaime, ¿cómo estás? Excelente, Santiago, muy feliz de estar aquí. Gracias, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y hoy vamos a hablar de cosas totalmente increíbles, así que empecemos. Cuéntanos un poquito quién es Jaime y a qué te dedicas tú. Bueno, mi nombre es Jaime Andrés Molano. Yo me dedico inicialmente a Airbnb. Esa es mi fuente principal de ingresos, adicional a otros detallitos que hago. Pero mi enfoque principal es Airbnb, conseguir espacios, amoblarlos, arreglarlos, ponerlos bonitos y ponerlos en las plataformas como Airbnb. Y adicional también administrar algunas propiedades y también asesoro a las personas en todo este mundo de Airbnb. Espectacular. Jaime, cuéntanos cuánto tiempo llevas tú ya en todo lo del tema de Airbnb. Bueno, ya estamos completando un poco más de los 6 años. Pues ya eso me ha dado como el recorrido, la experiencia, ingresar diferentes propiedades, apoyar con contactos, amigos. Entonces todo eso me ha dado como un recorrido interesante en todo este mundo. No, y así es, totalmente. A mí, vean, yo a este podcast quiero traer personas que les aporten muchísimo valor y que tengan resultados, ¿sí? Porque muchas personas están por ahí hablando de que saben, y realmente los resultados no se ven. Yo hace poco estuve en Medellín conociendo las propiedades de Jaime y de verdad es algo que admiro y que sé que hoy nos va a aportar mucho valor tanto a ustedes como a mí también. Bueno, Jaime, vamos a comenzar hablando un poquito de qué es Airbnb y cómo empezar de cero. Listo, perfecto. Bueno, Airbnb básicamente es una plataforma que une la necesidad de uno encontrar un hospedaje cuando viaja, digamos, a una ciudad, a un país distinto al que uno reside, y uniéndolo esa necesidad con las personas que pueden brindar ese servicio, que ya sean dueños de propiedades o, por ejemplo, que administren esa propiedad o que simplemente la utilicen como negocio subarrendándolo. Entonces, subarrendándolo es, por ejemplo, que toman en alquiler esa propiedad para negocio y ellos la amoblan y la dejan lista para que lleguen las personas. Así es. Espectacular. Jaime, y si nosotros quisiéramos empezar de cero en Airbnb, ¿cuáles son esas cosas que deberíamos tener en cuenta para empezar? Bueno. Yo digo que principalmente, y esto se enfocaba a cualquier negocio o cualquier cosa que uno vaya a emprender, es que uno tiene que mentalizarse y uno tiene que reprogramarse para lo que vaya a hacer. Entonces, ¿a qué me refiero? De que ustedes van a ingresar en algo en lo cual van a tener que ofrecer un servicio a personas. Cuando nosotros hablamos de vender algo, estamos ofreciendo algo. Tenemos que tener en cuenta el factor personas, que es muy importante antes de iniciar en cualquier cosa. Entonces, uno tiene que tener una mentalidad suficientemente programada, fuerte y resistente, digámoslo de esa forma, para poder entender cómo manejar un servicio hacia las personas, porque las personas pueden ser muy susceptibles a muchos aspectos. Y si tú te sales de control, por ejemplo, si pasa algo y te sales de control y le dices cosas que no deberías a esa persona, por ejemplo, entonces puedes tener un problema en el proceso de ofrecer un buen servicio de calidad. Y aquí tenemos que ofrecer es un servicio de calidad y pensar en el confort, pensar en qué tan bien se puede sentir esa persona, qué tan cómoda. Dependiendo de todo eso, es algo muy importante que tenemos que manejar para poder ofrecer un servicio de calidad, que esta es la clave, básicamente es ofrecer algo de calidad para que se sientan bien y felices los clientes. Espectacular. Jaime, a mí me gustaría, ya que estamos hablando de cómo empezar de cero, cuéntanos un poquito tú cómo empezaste para que las personas que nos están viendo y que dicen, yo quiero empezar en el mundo de los bienes raíces o yo quiero empezar en el mundo de Airbnb en específico, ¿cómo ellos lo pueden hacer? Bueno, perfecto. Entonces, yo cuando empecé, realmente fue por necesidad, o sea, yo no estaba en buen momento, incluso yo acababa de empezar como un proceso de quiebra de mi primer negocio, ya que yo siempre he sido una persona emprendedora. Incluso pues yo pasé a la universidad y todo el tema, yo soy ingeniero de sistemas como profesión, pero
yo siempre me interesé por los negocios, por emprender, por todo ese mundo de los negocios, incluso desde el colegio, yo vendía cosas también en el colegio y pues siempre me dediqué a eso. Principalmente todo eso nace como desde mi familia, mi padre. Mi padre es una persona que a pesar de tener su empleo, que su empleo le da libertad de tiempo, a pesar de tener eso, él siempre tuvo un negocio. Es un negocio estilo miscelánea y venta pues de productos de toda clase para regalos y todo eso. Entonces siempre me inculcó y me metió como en la mente el tema de lo bonito que es emprender, lo bonito que son las ventas. Bueno, entonces después de un tiempo, yo trabajé inicialmente, después de que salí de mi carrera, trabajé en una empresa, en un banco, pero yo dije, esto no es lo mío, no me siento cómodo teniendo un jefe encima, no me siento cómodo dependiendo de un salario, dependiendo de como de una empresa, y empecé con un negocio, con otro negocio. Primero vendía páginas web, después empecé con un emprendimiento que fue el que me dio muy buena libertad en su tiempo, pero cometí errores y me quebré, que fue el tema de los vending machines o las máquinas expendedoras. Yo las utilizaba en cuanto a muñequitos que sacaban dulces, sacaban juguetes, y era muy innovador, pero resulta que digamos como que no supe administrar ni manejar bien el negocio. Incluso empecé sin saber a vender todo ese tipo de máquinas, pero no sabía de producción, no sabía de rentabilidades, o sea, no sabía de nada de eso. Y a la final, pues cometí el error de no educarme antes de entrar en todo ese mundo, sino que a la fuerza, de la manera en la cual muchas personas hacen, que es aprendiendo con la vida, ¿cierto? A los golpes. Entonces, a los golpes me estrellé, me quebré, y ahí está en una situación difícil en la cual llega el punto en el cual no tenía ni siquiera como el dinero para poder comer tranquilamente o comprarme un almuerzo en la calle. O sea, estaba realmente en un momento muy apretado, muy difícil a pesar de que mis inversiones pues habían dado fruto anteriormente, pero ya estaban en un estado que se habían quebrado, no había funcionado bien. Incluso invertía en la bolsa, pero no tenía como la suficiente rentabilidad en el momento para poder sostenerme. Y con lo poco que tenía, pues estaba sosteniéndome hasta que yo descubrí esta plataforma que se llama Airbnb, con la cual yo me apoyé, ya que yo me había ido en esos tiempos a vivir solo en Medellín, que es donde vivo actualmente. Yo compartía un apartamento con unos amigos. Después ya dejé de compartirlo con ellos. Ese apartamento estaba rentado a mi nombre, entonces yo tenía esa libertad de poder manejarlo. ¿Y qué hice? Me incomodé por un tiempo, ya que con lo poco que tenía, con un solo colchón, traté de, con los pocos ahorros que tenía, conseguir para poder comprar una base cama y un colchón adicional y ponerlo en una habitación que tenía disponible. Y con eso, con unas pocas sábanas que tenía, empecé, porque conocí esa aplicación, y empecé a rentar ese cuarto. Y yo compartía mi apartamento donde vivía con otras personas. Ahí fue cuando yo empecé a ver la oportunidad tan grande que había gracias a Airbnb y de poder conectar personas con esta necesidad y yo ofrecerles este servicio. Entonces ahí fue donde yo empecé, yo arranqué a moverme, empecé cada vez a rentar más y después de un tiempo empezó como a crecer toda la cuestión. A ti te enseñó la vida, como tú dijiste, ¿sí? Sí, Hoy, ¿qué sí. consejo le darías tú a esas personas para que la vida no les dé tan duro y se puedan preparar antes? ¿Qué consejo pues les podrías dar tú ahí a ellos? Bueno, justamente es algo que me dio tan duro que yo siempre se los he dicho a las personas, y es que la educación es vital y es número uno antes de entrar en cualquier negocio, cualquier cosa que ustedes vayan a hacer. Yo siempre les recomiendo, ustedes van a vender, por ejemplo, pan. Entonces aprendan de un experto vendiendo pan. Aprendan de un mentor que sabe cómo son las cosas, que sabe cómo son los trucos, que ya cometió sus errores y sabe qué hacer, sabe los pasos correctos y sabe qué decirte para que tú no cometas esos mismos errores, porque ahí está la clave de todo. Educación y de un mentor que ya cometió los errores y te va a evitar de que tú los cometas. Total, Es eso. pero Jaime, mira que yo doy mucho ese consejo también, la educación es lo primero, ¿sí? Ujú. Antes de entrar tú a cualquier negocio, lo primero que debes hacer es educarte para poder tener éxito en ese negocio, porque si no sabes sobre el negocio, si no sabes si tú eres bueno para el negocio, si no sabes aún más cómo realizar exitosamente el negocio, pues no vas a tener éxito, ¿sí? O las personas que Sí, lo tienen es por suerte,
porque la mayoría de personas que tienen éxito en los negocios es porque tienen un mentor, es porque tienen los conocimientos, es porque tienen los contactos y ahí tienen el resultado final que es que le vaya bien en el negocio. Pero ¿por qué crees tú, y te lo digo como pregunta capciosa, es, ¿por qué crees tú que las personas no siguen este consejo, sino que quieren que la vida les golpee y hasta que no les golpee, no aprenden? Bueno, yo digo que son varios factores y en parte es mucho también la mentalidad, ¿no? Y el tema, pues, que les da como la cultura en general. O sea, tendemos como a experimentar nosotros mismos las experiencias y no creer en lo que ya le ha sucedido a alguien o no creer que lo que los demás que tienen éxito están diciendo vaya a ser el mismo caso tuyo, ¿cierto? Entonces, tal vez es mucho el tema de que poca credibilidad en ese tema y mentalidad, básicamente, porque si las personas supieran, tuvieran una mentalidad completamente arraigada en el tema de que sabiendo lo que hacen los que tienen éxito y aprendiendo de ellos, es como uno va a lograr las cosas. Si tuvieran esa forma de pensar, todo cambiaría y se dedicarían era a aprender directamente de los que ya están lográndolo, antes de meter la pata uno solo por su camino. Yo iría Total, por ese lado más bien. estás hablando de la mentalidad, me parece un punto, para no decir uno de los más importantes, ¿sí? El tema de la mentalidad lo es todo. ¿Cómo tener una Ujú. mentalidad correcta tanto para la vida como para los negocios en Airbnb? Ok. Bueno, aquí es muy importante que entremos como en el contexto de lo que es la mentalidad. Y la mentalidad se construye, básicamente, inicialmente se construyó en la niñez, ¿cierto? Ahí sale como la base muy sólida de lo que tú eres, de lo que tú piensas. Entonces, yo siempre lo que digo es, ustedes lo que tienen que analizar es qué tipo de mentalidad tienen actualmente y con poco ego analizar, mejor dicho, al desnudo, por decirlo de cierta forma, analizar qué es lo que yo pienso frente a los negocios, qué es lo que yo pienso frente al dinero. Y como toda esa mentalidad se construyó cuando éramos niños, tenemos que recordar y ponernos a pensar en la niñez, por ejemplo, mi familia cómo era frente al dinero. Mi familia tuvo problemas con el dinero. Mi familia cómo se comportó cuando había una situación difícil. O sea, qué experiencias viví. ¿Por qué? Porque normalmente la mentalidad se construye en esa época, en esos momentos de niñez. O por ejemplo, en mi país, mis amigos cómo eran cuando yo era niño, qué decían, qué experiencias viví, que por ejemplo me tuve que cambiar de casa porque no podían pagar la renta, que por ejemplo hubo problemas financieros o hubo una herencia y mi familia empezó a pelear por esto. O sea, ¿qué relación tengo yo yéndonos a esos recuerdos? ¿Qué relación tengo de lo que pienso frente a esto? ¿Cierto? Y Eso es lo primero. a la final, Jaime, es esculcar las creencias que uno tenga, ¿sí? Porque a la final, cuando tú Exactamente. hablas de mentalidad, va muy ligado a las creencias que uno tenga frente al dinero, frente a Ujú. la abundancia, frente a muchísimas cosas que a la final son Sí. creencias. Y cuando hablamos de creencias, hay creencias limitantes y creencias que nos empoderan, o creencias, llamémoslo así, no me gustaría llamarlo creencias buenas y creencias malas, pero si hay unas creencias que nos limitan y unas creencias que nos Ujú. empoderan. Y como decía Jaime, hay creencias como, no sé, la del dinero. Yo vi pelear a mis papás todo el tiempo por dinero. Pues tú tienes una creencia que tal vez se te metió en el inconsciente que era, cuando yo tenga dinero, tal vez voy a pelear con mi esposa, voy a pelear con mis padres, voy a pelear. Entonces, eso que estás diciendo, Jaime, de esculcarnos, de ir a preguntarnos a lo profundo, realmente qué es lo que está haciendo que yo tenga los resultados que tengo hoy en día. Porque muchas personas me dicen, Santi, yo hago de todo, pero no tengo resultados. Listo, financieramente lo estás haciendo bien, pero entonces vamos a ver las creencias que estás teniendo frente al dinero. Tal vez es por Ujú. ahí. La gente simplemente cree que es o organización financiera o temas de hábitos que van Ujú. muy ligados a tener un buen manejo, pero tenemos que ir a ver el Ujú. adentro, lo más importante, nuestras creencias, qué es lo que nos está Eso. moviendo a nosotros. Entonces me parece espectacular, Jaime. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo las personas que quieren empezar en Airbnb, cómo lo pueden hacer? Bueno, listo. Entonces, por ejemplo, para cuando uno va a iniciar en Airbnb, lo primero es encontrar un espacio que obviamente
tenga una buena relación costo-beneficio y hacer un estudio de mercado en el sector. Entonces, es muy importante porque este es un negocio 100% de ubicación. Si la ciudad, si el país en el que estás es de movimiento turístico, obviamente aquí está la oportunidad. Normalmente puede funcionar en lugares que no sean tan turísticos, pero de todas maneras, si tú quieres hacer un negocio lo más sólido posible, lo más rentable posible, es que tú busques lo el espacio con mayor movimiento turístico que pueda existir. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en Medellín, Medellín es una ciudad muy turística y así ha seguido siendo durante mucho tiempo, entonces se mantiene. Y adicional, hay sectores, porque, por ejemplo, hay personas que inician este negocio en Medellín, pero no les va bien por muchos factores, pero uno de ellos también es el tema de la ubicación, porque obviamente no todos los espacios, no todos los lugares van a funcionar. Hay que tener en cuenta mucho el tema de ubicación, hacer muy bien un estudio de mercado, analizar si es viable el lugar, el sector, la zona, la calle, si hay mucho ruido en esa calle, también eso puede influir. O sea, son muchos factores que pueden afectar bien o mal. Entonces, lo primero es hacer esto, un estudio de mercado correcto que sea una zona muy viable. Y ya después empezamos a mirar, digamos, qué hay de competencia en el sector. Bueno, ¿qué hay estos espacios a estos precios? Bueno, ¿qué puedo hacer yo para competir contra ellos? ¿Por qué? Porque hoy en día, ya nos vamos a otro tema, que es que hoy en día Airbnb está pasando algunas dificultades y el mercado ha cambiado. Ya no es el mismo mercado de antes. O sea, antes en Airbnb uno podía iniciar poniendo unas fotos sencillas y eso empezaba a rentarse. Hoy en día ya no funciona igual. Hoy en día sí hay muchas personas haciendo exactamente eso, que creen que es así de fácil, inician y se estrellan. Entonces, digamos que el mercado, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Es que así mismo, como ocurre en todos los mercados, hay una curva de crecimiento. Cuando esa curva de crecimiento llega a un punto donde ya no crece más, se empieza a como a controlar, y empieza a irse un poquito más en línea recta. Y ahí es cuando tenemos que solamente, mejor dicho, las personas que hacen las cosas bien, que nos pulimos, que somos estrictos con el negocio, ahí es cuando esas personas sí nos empieza a ir bien. Jaime, Pero pero, de pero resto, a la final es porque han tenido en cuenta cómo destacar. O sea, a la final yo sí, creo que la exacto. palabra clave es destacar, destacar. ¿Y cómo destacar? Mira, tú muy bien lo dices, ya las personas están haciendo lo normal. La gente cree que por tener simplemente montar unas fotos a Airbnb ya va a tener, mejor dicho, la que rentabilidad o va a tener la ocupación al cien por Ujú, ciento. Eso es mentira, ¿sí? Eso es ujú, totalmente mentira. sí, Hoy ahí es que destacar, y lo estamos viendo no solo en Airbnb, lo estamos viendo en todos los negocios, ¿sí? Tú ujú, que te mueves en el tema de marketing digital también, hoy tiene uno que ser la mejor persona, ¿sí? Y destacar en lo que pueda, ¿sí? En lo que sí, más pueda destacar. Y digamos, vamos a comenzar a dar tips concretos para las personas. Una forma de destacar dentro de Airbnb, tú ya lo dijiste, son las fotos, es la ubicación, ujú, ¿sí? O sea, la ubicación, las fotos, porque al final todo entra por los ojos. Si tú ves una sí, publicación que es fea, pues no te va a llamar la atención y no vas a destacar. Pero si lo contrario ujú, tienes unas fotos profesionales, tienes unas fotos que destaquen, ¿qué es lo que va a ver el ojo? Algo bonito, algo que se vea lindo. ¿Y qué le gusta a la gente? Pues eso. Entonces ahí vas a tener más sí. oportunidad de comenzar a destacar en el mercado. ¿Qué otras formas, Jaime, además de la ubicación y de las fotos, las personas podrían tener en cuenta para comenzar a destacar dentro de este negocio? Bueno, aquí entramos en un tema muy importante que es el tema de qué está haciendo la competencia. Y aquí es cuando nosotros empezamos a sacar el tipo de cosas que están en ausencia de la competencia y nosotros sí podemos destacar. Aquí hacemos la diferencia 100%. Entonces, se pongo un ejemplo, que la competencia está poniendo jaboncitos. Bueno, yo voy a poner un jabón líquido y un champú, por ejemplo, adicional. En las duchas, en un dispensador que sea muy bonito, que sea muy elegante, que llame mucho la atención. Que la competencia está poniendo piscina. Bueno, si me es posible, yo puedo colocar un jacuzzi, siempre y cuando esté dentro de las posibilidades. Que da a entender de que es un espacio cómodo, agradable, ¿cierto? Pues yo voy a hacerlo cómodo, agradable, lujoso y demasiado, demasiado atractivo.
sea, tenemos que buscar siempre diferenciarnos y cómo tener un plus adicional a lo que está haciendo nuestra competencia. Siempre tenemos que llamar la atención de más. Entonces, por ejemplo, mis propiedades siempre me han funcionado porque yo siempre doy un adicional, siempre doy algo que llame mucho la atención, que dé curiosidad de estar, de conocer el lugar, que dé ganas de quedarse ahí. O sea, que provoque, que invite a la persona a hospedarse. Esa es la clave. Entonces, Total. muy importante Mira que tú tocas eso. diferenciarse. Mira que tú tocas eso de diferenciarse y a mí me llama mucho la atención el día que fui a tu propiedad, que tú me contabas ese valor agregado que tú le das a las demás personas, que la competencia no. Digamos, el simple hecho Ujú, de que tú investigas un poco a la persona antes, ¿sí? De que vaya a tu propiedad y sabes, ejemplo, que le gusta la cerveza, le dejas un six packs de cerveza en la propiedad, ujú, que le sí, gusta la fruta, le dejas un, no sé, un ramo de frutas en la habitación. Esas cosas son dar valor agregado. Cuando tú das valor agregado, tienes sí. un camino totalmente más recorrido que los demás, ¿sí? Mucho más arriba, porque Ujú, destacas y porque marcas la diferencia en esas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Mira, y también yo yéndome un poquito al tema ya de las inversiones. Todo lo que dice Jaime tienes que analizarlo bien y a la final lo que mandan, lo que manda la parada, como dicen por acá, es los números. A la final los números son los que te dicen si puedes o no puedes hacerlo. Y lo digo es porque, digamos, Jaime decía, si la competencia pone una piscina, tú pones un jacuzzi, ¿sí? Claro, hay que destacar, pero tienes que analizar muy bien los números porque si los números no te dan, no hay claro. nada que hacer. Los números mandan. Ujú, Entonces, importantísimo, y yo acá traigo otra vez el tema de la educación. Para hacer todos estos negocios, para hacer todas estas inversiones, primero debes educarte. De educarte sobre el negocio y educarte de una persona que ya tenga los resultados que tú quieres tener en ese negocio. Y así en la educación viene el saber escoger una buena propiedad, dónde escogerla, una buena ubicación, cómo es encontrar una buena ubicación, en qué sector, todo eso lo aprendes con la educación. Cómo hacer un estudio de mercado, ujú. lo aprendes con la educación. Así que si tú quieres tener resultados, tienes que hacerlo siempre con los mejores. Sigue, Jaime, qué pena interrumpirte. Listo. Bueno, entonces, sí, como estaba diciendo, obviamente hay que destacar y hay que destacar significativamente. Entonces, siempre tenemos que analizar el mercado, analizar la competencia, o sea, ver hacia dónde está la tendencia, ¿cierto? Y obviamente, si nosotros tenemos la oportunidad siempre de darle algo de más a nuestro huésped, siempre lo vamos a aprovechar. Para las personas que nos están viendo, me gustaría que les dieras tres consejos claves, tres perlas de diamantes aquí para este mundo de los bienes raíces y en específico en Airbnb. Tres. ¿Qué les dirías tú? Bueno, yo les diría, número uno, servicio, servicio al cliente. O sea, el servicio que tú le brindas a esa persona tiene que ser de alta calidad. Ponte a analizar cómo funciona un hotel 5 estrellas. ¿Qué está ofreciendo un hotel 5 estrellas? ¿Cómo es el trato con sus clientes? ¿Cómo son los servicios que ofrecen? O sea, todo tiene que ser de altísima calidad, todo lo que tú le ofrezcas. Tú no le puedes poner una toalla sucia, tú no le puedes poner una toalla con rotos. Tienes que tratar siempre de que todo esté a la máxima calidad posible, que se mantenga un estándar de calidad. Ese es número uno. Número dos, 100% la propiedad es, es como la joya, básicamente. Entonces, tú no puedes colocar una propiedad que esté cayéndose a pedazos. Obviamente, tú tienes que dejar algo que sea muy bonito. Junto a la propiedad, que esta la voy a incluir ahí, obviamente incluye el juego de la ubicación. Obviamente, esa propiedad tiene que estar muy bien puesta, muy bien ubicada en vías principales puede funcionar muy bien, que tenga buenas conexiones de transporte público, que sea fácil el acceso, que esté cerca, por ejemplo, a aeropuertos, que esté cerca a centros comerciales, que tenga una conexión directa con las vías que te llevan más rápido a ciertos puntos turísticos. Y adicional, pues hay que tener en cuenta de que obviamente aquí juega un papel muy importante el tema de el diseño de interiores, que eso es algo que mucha gente pasa
por delante y no le presta mucha atención tampoco. Y es que como estamos en un tema de que lo que se ve es lo que se vende, tenemos que mostrar cosas que llamen mucho la atención, que sean muy bonitas, que sean muy agradables a la vista. Entonces, el diseño de interiores, tú tienes que o aprender diseño de interiores básico o dejarte llevar o mentorear por alguien que ya tenga la experiencia suficiente por ese mismo tema. Pero ¿y si no le gusta a los clientes? Si no le gustan las personas que a la Exactamente. final van a estar viviendo ahí, entonces tú también te tienes que regir a lo que le guste a tu avatar, a lo que le guste a tu cliente ideal, ¿no? Porque si no, a la final no sirve de Exacto. nada uno, no sé, creer que está haciendo el mejor diseño, pero si para el mercado no lo es, está fregado, ¿no? Ujú. Pero Sí, no, las personas que están empezando, ¿sí? En cualquier negocio, ¿qué deberían hacer esas personas para tener éxito o para tener resultados notables, para salirse de la caja y poder comenzar a ver que donde sea y donde uno quiera puede tener resultados correctos? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué tipo de mentalidad debe tener? ¿Qué tipo de hábitos debe tener? ¿Cómo debe organizar sus finanzas? Y me gustaría que habláramos un poquito de eso. bueno, yo te puedo resumir eso de una manera muy sencilla y es modelar a alguien que uno admire demasiado, que uno vea que tiene los hábitos de admirar, que tiene sus resultados y el éxito que uno quisiera o desearía tener. Entonces, uno digamos, cómo resume todo ese tema. A la final es que hay personas que son millonarias, que son multimillonarias, y uno se pone a analizar ellos qué hacen y como que se encuentra este sentido, pues como algo en lo común que encuentra ahí, es que tienen unos hábitos que son inquebrantables, que son formas de ver la vida que no la vería otra persona común. O sea, piensan de una manera muy distinta, analizan las cosas de una manera muy distinta. Cuando les pasa algo, prácticamente se burlan del problema, o sea, no les hace prácticamente nada las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque han construido una mentalidad de hierro, porque así la llamo yo. Porque a uno le pueden pasar muchas cosas que no sean tan buenas, tanto buenas como malas, pero cuando les pasan las cosas malas, ahí está la clave de qué mentalidad tengas tú, de cómo vas a afrontar esa situación, cómo vas a afrontar ese problema. Y aquí entra el aspecto más importante que yo siempre denomino que es el aspecto más importante, que es el tema de cómo tú piensas, de cómo tú tienes tu mentalidad, si tu mentalidad es lo suficientemente fuerte y resistente a las situaciones difíciles, o si te dejas de caer, o si al primer problema tú dices esto no funciona y ahí te vas, porque es que aquí estamos hablando desde emprendimiento, porque es que un emprendedor es el que va a lograr sacar adelante un negocio. Y es muy importante que un emprendedor, lo primero que tenga que trabajar antes de iniciar un negocio es qué mentalidad tenga y qué fortalezas puedo meterle a esa mentalidad. Y si estoy Jaime, grave mentalmente, tengo que reprogramarme. Jaime, ¿cómo tener esa mentalidad de la que nos estás hablando? Bueno, aquí entramos en el tema de cambio de mentalidad, se logra directamente en el entorno. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? O sea, tenemos que analizar muy bien. En nuestro día a día, ¿qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿Qué amigos tenemos? ¿De quién nos estamos rodeando? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Y qué es lo que está afectando de la manera de cómo pensamos? Si, por ejemplo, yo vivo viendo las noticias, todo eso que sale en la televisión, No, que hermano. solamente No. son cosas negativas, ¿qué forma de pensar voy a tener? Tienen una forma de pensar, una mentalidad y unas creencias y una cultura muy distinta a a la que yo he construido, porque yo estoy enfocado en un mundo distinto. Wow, wow, Entonces, déjame, yo quiero frenar ahí un segundo lo que estás diciendo, me pareció espectacular. Tú dijiste la que tú has creado, porque a la final sí, tú vienes de una familia que tiene esos tipos de hábitos que tú no quieres tener, ¿no? ujú, El tema de ver televisión, de ese tipo de cosas. Y si estás haciendo una separación de que tú fuiste, a la final, uno es quien se crea su propio destino. Y tú estás diciéndonos exactamente. que tú fuiste la persona
que hizo eso. ¿Cómo lo hiciste, Jaime? ¿Cómo hiciste? Porque muchas personas, y es que me pasa, me escriben, Santi, pero es que tú hablas es porque tú tienes una familia rica, es que tú hablas porque tú tienes otro, tú no sabes cómo estoy viviendo yo. No estoy desmeritando a esas personas. Hay personas que han tenido un camino muchísimo más complicado y eso es entendible, ¿sí? Al contrario, Ujú. tanto yo como tú hemos sido unas personas muy bendecidas en ese aspecto. Hay personas que les ha tocado desde muy abajo, ¿sí? Sí, ¿Cómo ese tipo de, cómo podemos hacer para hacer esa separación? Saber que a la final lo que nos diga nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra sociedad hoy en día, cómo hacer esa, pues, esa separación de lo que ellos me dicen a lo que yo quiero realmente. bueno, aquí pues entran varios factores a jugar y es, por ejemplo, uno tiene que escuchar a la persona de la cual uno admira esos resultados que ha tenido en su vida. O sea, yo puedo admirar, por ejemplo, los logros que ha tenido mi padre, sí, pero no son los mismos logros que yo quiero lograr en mi vida. No es el mismo objetivo que yo quiero en mi vida. O sea, mi pensamiento es muy distinto al de él, justamente por eso, porque pensamos en el objetivo digamos, tener libertad, sí, pero la manera y los resultados son muy distintos. Entonces, yo me enfoco básicamente en los resultados extraordinarios, no en lo común. Y por eso mismo escucho y no escucho dependiendo de los resultados que tenga esa persona. Yo escucho a gente que es exageradamente exitosa, que son millonarios, multimillonarios y van cada vez más y más hacia arriba, a un nivel que uno se queda asombrado, que una persona común, si yo se lo cuento, me diría, eso no es posible. Porque es que mi objetivo no es eso en la vida. Mi objetivo no es tener una buena casa, un buen carro. Mi objetivo es lograr exageradamente abundancia, exageradamente riqueza, exageradamente libertad, cambiar vidas, ayudar a mucha gente, lograr impactar en gran medida a las personas, dejar una huella grande y ser reconocido en la vida, ¿cierto? No simplemente, ay, estoy orgulloso porque logré mi casa, mi carro y tengo dos casas más. No, porque ese no es mi objetivo. Entonces, es hacia dónde queremos ir y hacia dónde tenemos que escuchar, porque a quien se escucha es a quien uno tiene los resultados que uno desea de verdad. Espectacular. Jaime, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo sabía que este podcast iba a ser espectacular. Para todas las personas que nos están viendo, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado de este podcast. Estoy muy feliz, te deseo demasiados éxitos en tu camino, en tus carreras, en tus inversiones. Dale, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, y ahí la invitación para la gente que desea aprender, que quieran conocer más de mí también. Pues me pueden seguir en redes como Andrés Emprende Digital. Así estoy en todo: YouTube, TikTok, Instagram, Andrés Emprende Digital. Te deseo muchísimos, muchísimos éxitos. Gracias por haber venido y haber aceptado la invitación. Excelente, muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, saludos a todos. Chao, chao.